de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos, mucho fruto. Palabra de Dios. En esta noche los saludo, bendigo al mundo, bendigo a Cartagena, bendigo a Colombia. Y les digo que les traigo un tema llamado el estado eterno. ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van el hombre después que se muere? O así, ¿a dónde van los muertos después de la defunción? Este es el aspecto profético que habla del intervalo entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección. Entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección. Tenemos que, por lo tanto, hablar del hombre, hablar de soma. En griego significa hombre viviente o muerto. Este hombre viviente tiene un puchi o puché. Esto es palabra griega. Yo no sé pronunciarlo en griego. Y también tiene un neuma, que es el espíritu. El puché o puché es el alma. El puché es el alma. Ambos, tanto alma como espíritus, son inmortales e invisibles. El primero es el asiento principal de la personalidad del hombre, el alma. En el alma está el asiento principal de la personalidad del hombre. Ahí es donde el hombre piensa, el hombre siente, tiene los sentimientos, es el lugar de las batallas de él. En fin, es importante. Y en el neuma está la parte donde el hombre puede respirar. ¿Se acuerdan de la bicicleta, el neumático de la llanta? Tiene neuma. Entonces el hombre también tiene neuma. Cuando este hombre muere en el Nuevo Testamento, se usa la palabra tenesco para lo que se llama la muerte física. Después vamos a explicar que hay una muerte física y una muerte espiritual. Aquí vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de alma, vamos a hablar de cuerpo, vamos a hablar de espíritu, vamos a hablar del hombre, pero es importante que sepamos ubicar todas estas cosas, porque aparentemente se puede hacer una confusión de cada tema, de tal manera que si no lo explicamos bien, nos confundimos. A la muerte se le llama la separación de estos dos elementos inmateriales e invisibles, el alma y el cuerpo,
el alma y el espíritu con el cuerpo. La separación del alma y el espíritu con el cuerpo es lo que se llama muerte. Algunos teólogos y estudiosos de la palabra no hacen la división entre alma y espíritu. Ellos piensan que son una misma cosa, que cuando el hombre se muere se van juntos. Otros dicen que no, que son independientemente, que cada uno, el alma es el alma y el espíritu es el espíritu. Tenemos un ejemplo de muerte física. Déjenme decirle que no vamos a leer tanto, porque la lectura alarga la prédica. Este es un tema largo y bastante extenso. Es un tema que muchos predicadores no se atreven en su iglesia a predicarlo, porque le da temor que la gente se le vaya. Ellos piensan que este tema mete miedo. Otros se han inventado una serie de teorías para decir que la muerte no existe, que Dios no es injusto, que Dios es misericordioso y amor, que Él no castiga al hombre. Ahora que entremos a analizar la justicia de Dios, vamos a ver por qué Dios sí puede castigar. Otro ejemplo de muerte es el ejemplo de 2 Corintios 5:14, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ya habiendo individualizado al hombre en su aspecto inmaterial, en su aspecto espiritual, en su aspecto invisible y en su aspecto físico, hay que anotar que la Biblia habla de la resurrección. El que no crea en la resurrección, ¿para qué va a escuchar esta enseñanza? Lo importante es creer en la resurrección, porque si uno no cree en la resurrección, no cree en el Evangelio. No podemos predicar esto. Entonces, yo sé que muchos no son de la iglesia, muchos no saben este tema, pero déjenme decirles que todo esto está en la palabra de Dios. La gente habla mucho, la gente desvía mucho este tema, pero yo siempre he dicho que uno debe fundamentarse en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios escribió, lo que Dios habló en su logo. Entonces, esto es lo que debemos estudiar. En primera de Tesalónica, que es lo mismo que Tesalonicense, nos dice la palabra que Cristo vendrá con sus ángeles, que vendrá con voz de trompetas, y que en el momento de su venida habrá una resurrección. El mismo en la palabra dice que los que durmieron serán levantados, resucitados. Ese es el día del rapto, cuando venga el Señor. Y los que están vivos
se irán vivos. Es decir, en el rapto entran los muertos y los vivos. Déjenme explicarles de una vez que los salvos tienen una sola muerte. Es decir, cuando hablo de los salvos, estoy hablando de los que creyeron en Cristo, los de la fe en Cristo Jesús. Tienen una sola muerte. Ellos resucitan, van a juicio y no mueren más. Tienen vida eterna. Los perdidos, los que no tienen a Cristo, con los que murieron sin Cristo, los que cogen el rapto, el arrebatamiento sin Cristo, tienen dos muertes, la que tuvieron anteriormente, los que duermen, y después, cuando viene el juicio, hay una segunda muerte, y es para muerte eterna. No son como los salvos que mueren, resucitan, son juzgados y no mueren más. Esto para que quede claro. También hay que hacer una clasificación de los seres creados por Dios. Esto es importante porque estamos hablando no solamente del hombre, hay otros seres que van a tener un estado eterno. Entonces tenemos que hacer la clasificación de estos seres. La Biblia en primer lugar nos habla de los ángeles. Ángeles caídos y ángeles no caídos. En segundo lugar nos habla de los gentiles. Los gentiles son los que pertenecen a las naciones que no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la descendencia de Jacob. Hoy en día están durmiendo. Ellos tendrán una resurrección en un tiempo diferente al tiempo en que nosotros resucitemos. Entonces, esos son los gentiles. Hay gentiles salvos y hay gentiles no salvos. Los gentiles salvos son los que creyeron en Cristo, los de la fe en Cristo, y no salvos los que no creyeron en Cristo. Esos que creyeron en Cristo, una vez creen en Cristo, tienen fe en Cristo, se convierten en iglesia. Y tenemos los judíos. Los judíos pueblo, no confundir con los judíos de las naciones. Ustedes recuerdan que Israel fue declarada nación por la ONU desde 1948. Esta gente que vive en Israel desde ese año se salvan o se pierden de la misma manera de los gentiles. No es como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice en la palabra que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Parece que, si no recuerdo, está en Romanos 11:22 por ahí. Entonces, mis hermanos, tenemos la clasificación: ángeles, caído o no caído; gentiles, salvo o no salvo; iglesia, los gentiles que entran en la fe de Cristo; y judíos, que se dividen en pueblo y nación.
En relación a todo lo anterior, porque tenemos, aquí empieza ya el tema del estado eterno. Lo principal, lo que dije anteriormente era introducción del tema. Aquí empezamos con el estado eterno. Tengo que decir que existen tres teorías en relación al estado eterno. La primera teoría se llama la de la localidad de sitio, donde van los hombres. Déjenme decirle que la palabra de Dios no habla de resurrección de cuerpo. La palabra de Dios habla de resurrección de los muertos, pero como yo les dije anteriormente, la palabra somas significa hombre viviente y muerto también. Entonces, el cuerpo viene siendo el envase donde está el alma y está el espíritu. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante diferenciar cuerpo, hombre, alma, espíritu y muerto. Estas frases, si nosotros no las entendemos, nos podemos confundir. Entonces, en cuanto a la localidad, el primer sitio que vamos a hablar, en el Antiguo Testamento existía lo que se llama Seol. El Seol es una palabra hebrea que significa tengo mi cuerpo, porque es prestado. Todo lo que tenemos aquí es prestado. Nosotros no tenemos nada aquí, así que no nos creamos. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. En el Viejo Testamento, cuando hablábamos de sepulcro y de muertos, cuando la gente moría, iba a un lugar que se llama Seol. El Seol, lugar de los muertos, es un sepulcro que significaba lugar de recordatorio. Era como bodegas. ¿Se acuerda la tumba de Cristo? ¿Cómo era? Una tumba en una bodeguita. En estos días en Facebook mostraron la tumba de Cristo. Era pequeña. Le ponían su cama adentro y cuando llegaba el difunto en andas, porque tampoco se usaban los féretros, las andas son dos palos y al muerto lo cargaban o lo ponían encima de los palos y así lo llevaban a la tumba. Cuando llegaban a la tumba lo acostaban en una cama de material, de cemento. Entonces, mis hermanos, este Seol, cuando resucita Cristo, cuando viene Cristo, en este Seol se metían, pero un poquito apartado, los salvos y no, los no salvos. Cuando Cristo resucita, que viene y resucita Cristo, Cristo se lleva estos dos lugares. Los muertos en Cristo, los salvos, van a su presencia, a su mera presencia. Y los perdidos van a otro lugar.
el Apocalipsis 20, 13 por ahí, o 12, habla que el mar entrega a sus muertos. Eso significa que los muertos en Cristo están en el mar. También están en los lugares de donde sale el anticristo. Entonces, mi hermano, Cristo divide este Seol en dos partes. La primera parte se llama el paraíso. El paraíso es donde van los salvos. Y la segunda parte se llama el seno de Abraham. No vamos a leer, pero la Biblia tiene un pasaje muy conocido, muy popular, en Lucas 16, 19, el pasaje, la parábola del rico y Lázaro. Lázaro era un pobre. La palabra cuenta que Lázaro se ponía al pie de la casa del rico y el rico hacía fiesta cada rato, y cuando se murieron, se mueren al mismo tiempo paralelamente. Ellos van a un lugar, el pobre va al paraíso y el rico va al seno de Abraham. Cuando el rico siente sus tormentos, porque este es un lugar de tormento, él llama a Abraham y le dice a Abraham que moje el dedo de Lázaro para que se lo meta en la lengua. Y Abraham le dice: no, Señor, eso no se puede, porque ni usted puede venir acá, ni nosotros podemos ir allá. Eran unos lugares independientes, divididos. Entonces, la palabra aquí nos ilustra que son estados independientes. Nunca los salvos han estado junto con los perdidos. Otro estado, otra teoría que existe sobre esto es la teoría de los sueños. La teoría de los sueños. En esto de los sueños, les quiero decir que es complicado. De pronto me equivoque, de pronto no tengo la razón, pero yo se la voy a explicar de acuerdo al entendimiento, la interpretación que me dio el Espíritu Santo. Porque yo sé que muchos teólogos, muchos pastores, muchos hermanos de pronto no van a estar de acuerdo conmigo y van a diferir. Déjenme decirles que para hablar de la resurrección, existe resurrección espiritual y existe resurrección física. Esto es importante, es importante. Si nosotros nos vamos a Tito 3, 5 al 6, 3, 5 al 6, la palabra, para no leer, yo sé que a la gente no le gusta que uno lea, no aburre. La palabra en Tito 3, 5 nos habla del lavacro o lavado, que es un lavado, de la regeneración. El hombre, cuando no tiene a Cristo, es un hombre muertos en delitos y pecados.
muertos en delitos y pecados. ¿Qué hace Dios, el Espíritu Santo? Porque este es un lavacro del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Este es el lavacro que le da vida al hombre. Le da vida, lo resucita. Esta es una resurrección. El hombre estaba muerto en delitos y pecados y el Espíritu Santo le da la regeneración, el nuevo nacimiento. Y entonces este hombre ya tiene vida espiritual. Yo me atrevo a decir que este hombre, aunque muera físicamente, este hombre no ha muerto, porque este hombre sube a la presencia de Dios con vida. Vida. Lo que se queda de este hombre en el sepulcro es el cuerpo. Y el cuerpo, según la palabra en 1 Corintios, creo que no recuerdo, 14:50, dice que este cuerpo no hereda cielo. Entonces el Señor no necesita el cuerpo de los salvos allá arriba, entre otras cosas, porque Él va a ponernos un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. ¿Vamos entendiendo? Pero hay personas, como dice Tito 3:6, que sí mueren. Y estos son los que están durmiendo. En Tito 3:6 habla del sueño y del despertar de la gente. Entonces yo digo que los que duermen son los muertos sin Cristo, porque están muertos, espiritualmente están muertos. Y estos sí tienen que resucitarlo, porque están muertos, están sin vida, el Señor los resucita. Pero al cristiano, al creyente, el Señor lo que hace es despertarlo, los despierta. Fíjense, una especie de resurrección, porque la palabra en ninguna parte dice que, la palabra sí dice que los muertos en Cristo van a la presencia de Cristo, pero no dicen que tienen una actividad en este momento. Ellos tienen que esperar el momento de la resurrección de los muertos, ¿ya? Para que el Señor los despierte del sueño que tienen. Vean, por eso les dije, no hay que confundir el sueño del cuerpo con el sueño del alma. El cuerpo muere de una forma y el alma muere de otra forma. Cuando el creyente duerme, vamos a poner dos ejemplos. En Juan 11, del 11 al 13, habla de la resurrección de Lázaro. Allá en este pasaje el Señor le dice a los apóstoles: Lázaro duerme. Es decir, a la muerte del hombre, cualquiera que sea, se le llama sueño. Ya, duerme. Y también está en 1 Corintios 15:51, donde dice Pablo que no todos dormiremos, pero sí seremos transformados. No todos dormiremos, pero sí seremos transformados.
Entonces, mis hermanos, la diferencia entre muertos en Cristo y muertos en Cristo es que los muertos en Cristo vamos a la presencia del Señor, Esto lo podemos encontrar en Juan 6:50 y Juan 11:26. A la muerte del cristiano se le llama una muerte blanda. Podemos ver cuando vamos a un entierro, a una funeraria, y nos asomamos al féretro del muerto. Los que duermen en Cristo tienen una cara resplandeciente, hermosa, alegre. Ya se nota que están en la presencia del Señor. Los que mueren sin Cristo tienen una cara de amargura, una cara de dolor, de tristeza. No sé si usted un día le haya puesto atención a esto, pero es la verdad. También a Pablo hablaba del cuerpo ausente, decía que cuando el espíritu estaba en este cuerpo, estaba ausente el Señor, que a él le gustaría mejor estar fuera de este cuerpo, el espíritu tenerlo fuera de este cuerpo, porque así estaba presente con el Señor, Entonces es importante, la Biblia registra casos donde el cuerpo se desprende estando la persona en vida. El alma se desprende del cuerpo y el cuerpo sale a deambular, lo que se le llama éxtasis. Lo que quiere decir que el alma se puede desprender del cuerpo sin que la persona se muera. Claro que posteriormente baja y se mete otra vez. Es un caso delicado porque a veces hay trance en el momento que el alma o el espíritu se quiere meter, hay una interrupción y la persona hasta puede morirse. Déjeme decirle también que los muertos no salen. La gente siempre ha dicho que los muertos salen, los muertos no salen. Lo que sí se puede decir que los hombres sin Cristo, cuando mueren sin Cristo, como en la vida el cuerpo de ellos es casa de demonios, cuando mueren esos demonios salen, y esos son los demonios que ve a la gente, hablan como el muerto, caminan como un muerto, y la gente confunde. Yo estuve hablando cierto día con un sepulturero. Nosotros vivimos. Un día esto le presento a mi esposa. Ella es la que firma las predicaciones. Nosotros vivimos frente al cementerio de Cartagena. Y estuve hablando con un sepulturero. Y él me decía que cuando cremaban a las personas, ellos oían cómo salían los espíritus gritando. Salían gritando, pero gritos desesperados. Entonces eso da a entender que son espíritus de demonios que habitan en las personas de los muertos. Inclusive esos espíritus salen a deambular por este barrio, por todo este barrio, y se meten en las casas.
a ver dónde se pueden meter otra vez. Es decir, que el que no tiene a Cristo se le mete. Es una ventaja tener a Cristo. Son cosas reales. No estoy mintiendo porque sería un pecado contra el Señor. Pero estas cosas son reales. Eso de que ven que los túneles, que van y se rezan, que ven que van al infierno, que van al cielo, déjenme decirles que son puras visiones. Puras visiones. Usted no puede ver un cuerpo que está durmiendo o andando por ahí o hablando. Usted no puede ver un alma que está durmiendo. Entonces, es la manera de decirle al Señor, a la gente, que estas cosas existen y que lo busquen. Esto no lo estoy predicando para meterle miedo a la gente. Lo estoy predicando solamente para que tengan conocimiento de estos temas. ¿Ya? Una tercera teoría es la que se llama el estado intermedio. El estado intermedio. Ya hablamos de eso. En Segunda de Corintios 5, 6 a 10 nos habla que del sueño mientras viene el juicio. Del sueño mientras viene el juicio. Es decir, mientras la persona espera el juicio, está durmiendo. En esos lugares que estamos hablando. Y posteriormente vamos a ver cuál es el lugar definitivo de ello, de la eternidad. Este tema debe llamarse mejor el estado eterno. El estado eterno, el estado de eternidad, no el estado eterno, el estado de eternidad. Entonces, mis hermanos, ¿se acuerdan del pasaje de la cruz? Los dos ladrones, cuando el bueno insulta al malo porque respeta a Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso da a entender también que vamos a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Qué hermoso saber. Qué hermoso saber que usted cuando se muera va a la presencia de Dios. Y usted no le debe tener miedo a la muerte, porque la muerte del cristiano es un paso a la vida. Es necesario que el cristiano muera. Lógicamente, si la resurrección lo coge vivo, es mejor. Pero la muerte, y la muerte es así como dice aquí, es blanda. No se siente. Yo he estado muerto y he vuelto y le digo que la muerte no se siente, es deliciosa. Entonces los cristianos no debemos tener miedo a la muerte, sobre todo que vamos a estar en la presencia del Señor, estamos con Dios. Entonces, mis hermanos, estos son los tres, las teorías que existen sobre el sitio,
la localidad donde vamos a estar. También la palabra de Dios habla de un juicio final. Este juicio final es después que el Señor Jesucristo viva con los judíos en el milenio. Esto del milenio, la gente no sabe por qué el reinado de Jesús en el milenio. Jesús le va a enseñar todo lo que le enseñó la iglesia en este tiempo. Jesús le va a dar salvación a Israel en ese tiempo. Y esos vean lo bienaventurado que es la iglesia. La iglesia se le instruyó, se le enseñó primero a Israel. Y allá vamos a estar después del milenio en el estado de ya eterno en los cielos. Pero no vamos a, porque Israel, esto lo he dicho varias veces, Israel hereda tierra y nosotros, la iglesia, heredamos cielo. Nosotros en ese tiempo le vamos a servir a Israel, pero desde el cielo, como ángeles, dice Lucas. No que seremos ángeles, sino seremos como ángeles. El cuerpo que nos va a dar el Señor, un cuerpo glorioso, es un cuerpo incorrupto y no va a tener órganos, nada, es un cuerpo especial, un material especial, es semejante al de Jesucristo. Y este cuerpo que vamos a tener es diferente al cuerpo de los ángeles, aunque la palabra dice que los ángeles no tienen cuerpo, pero la gente cuando ha visto ángeles, yo he visto ángeles, lo ve con cuerpos, son hermosos y con alas. Eso es lo que se llama teofanía en teología. También dicen que Dios hizo teofanía. Se habla de el ángel de Dios, que es diferente a los ángeles ordinarios. Y se dice que Cristo fue una teofanía de Dios al convertirse en hombre. Por eso le dije, de pronto me van a criticar, pero yo hablo lo que he estudiado. Les decía que la palabra habla de un juicio final. Este juicio es después del milenio, después de que ya se haya consumado la batalla del Armagedón o del valle de Hinnom. ¿Ya? Entonces habrá un juicio. La palabra habla en Apocalipsis 20, 12 al 13. Dice, vamos a empezar desde el 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta porción de la palabra habla de que el cielo y la tierra huyeron. En la exegética, los libros de interpretación,
interpretan esta parte como cuando el cielo y la tierra se queman, la conflagración del cielo y la tierra. Es decir, cuando ya viene el juicio, el cielo es viejo y la tierra nueva no existe. El cielo viejo y la tierra vieja no existe. Esto es lo que significa huyeron. Y sigue diciendo la palabra. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Déjeme decirle que Dios sabe todo lo que usted hace y yo hago. Eso está escrito ahí. No crea que va a hacer cosas que el Señor no sabe. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vea, aquí nos dice dónde están los muertos en Cristo. Están en el mar, en los abismos del infierno, allá donde queda el Hades. Entonces, mis hermanos, ese es el juicio del gran trono blanco, y ahí se van a abrir los libros, se van a abrir el libro de la vida, donde estamos nosotros inscritos, los salvos, escritos. La Biblia habla de escritos, no de inscritos. Y existe también un juicio. La Biblia en 2 Corintios 5:10 habla del juicio del tribunal de Cristo. Déjeme decirle que este juicio no es para condenación. El primero sí. El primero se buscan los perdidos para condenación. Esos tienen segunda muerte, mueren después del juicio, muertos eternamente. Y los muertos en Cristo serán juzgados por Cristo para galardones, no para condenación. Dice la palabra que serán repartidos premios de acuerdo a tu obra. Aquí los que no trabajaron, los flojos, les va mal. Los no veleros, los que les gusta el fútbol, los que no velan, no ayunan, y así. Esto es palabra de Dios, esto no lo estoy diciendo yo. Esto es palabra de Dios, y la iglesia duró todo este tiempo antes de la pandemia hablando de diezmo y hablando de ofrenda, de fiesta en fiesta, pero descuidó estos temas. Y estoy seguro que muchos de estos temas son desconocidos por cristianos. Hay muchos cristianos que no saben para dónde van, y eso es grave, muy grave, muy hermoso que usted sepa para dónde va cuando se muera. Entonces, nos toca hablar de el infierno, pero antes de hablar del infierno y del cielo, son los temas que nos quedan para hablar: el infierno y el cielo. Hablemos de la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios es un carácter esencial de Dios.
Y esta justicia depende de su santidad y de su amor. Déjenme decirle que la santidad y el amor de Dios son incompatibles con el pecado. Cristo murió en la cruz por el pecado. Y Él ahora no puede salir diciendo que va a salvar a la gente pecadora, a los que hicieron el mal, porque su justicia es amor. No. Si Él hace esto choca contra su justicia. Es incompatible. Digo esto porque muchos dicen, inclusive oí un predicador en estos días hablando del universalismo. Es una tendencia que habla de que el infierno no existe, porque Dios no es injusto. Dios es misericordioso y amor. Él no puede castigar. Y déjame decirle que está equivocado. Está equivocado. Y todos los que creen en esa doctrina están errados. Entonces, la Biblia habla del infierno. Algunos hablan de que el infierno es un estado mental y a otros lo hablan de la forma literal como lo habla la palabra. Yo particularmente me inclino por lo literal, porque la palabra lo dice. La palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no miente. Entonces los que creen en que el infierno es un estado mental, ellos dicen porque el que muere sin Cristo queda abandonado en tinieblas, en oscuridad, siente el hambre, siente la sed, se desespera, está en agonía, y eso es una tribulación. Pero la palabra no dice eso. Y yo recuerdo que cuando yo me leí una obra de un autor apellido Benjamin Bentham. Él decía, lo que no está en el mundo lo que no está no recuerdo cómo se llama, lo que no está en tal parte no está en el mundo. Yo digo, lo que no está en la palabra de Dios no está en el mundo. Es decir, que no se tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es lo que dice la palabra. ¿Ya? Entonces, esto es lo que debemos leer. Entonces, la palabra denota al infierno en los siguientes sentidos. Habla de un lugar de castigo, Mateo 20:30. Habla de horno de fuego. Habla de horno y azufre. Habla de muchos aspectos. Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta. La justicia de Dios está plasmada claramente en el libro de Romanos
3:26. La palabra dice que Cristo fue propiciación con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y de justificar a todos los que son de la fe. El que diga que Cristo es injusto es carne, porque usted todo el tiempo de la gracia para aceptar al Señor Jesucristo. Todo este tiempo los predicadores, profetas, pastores, evangelistas, etcétera, han estado llamando. Usted ha tenido entenebrecido sus ojos y cauterizado su corazón. Entonces Dios no tiene la culpa. Y tan misericordioso y amoroso Dios, que la palabra de Dios dice que Dios dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Mire eso. Jesucristo murió en la cruz por nosotros y Él tuvo una muerte horrible, muerte de cruz. Entonces, yo con esto, la Biblia habla de Gema, habla del lugar de tormento, Lucas 16:28, habla de lago de fuego y azufre, Apocalipsis 21:8, también habla de horno de fuego, Mateo 13:48. Esto literalmente es fuego. Entonces yo creo en esto. Creo que el infierno es fuego, la separación de Dios con el hombre, porque Dios es el que te da la luz, te da la paz, te da la tranquilidad, te da todo eso que tenemos ahora y cosas mejores. En el libro de Efesios habla de eso, de todo lo que nos ha dado el Señor. Ya empezó a darnos hace rato, cuando lo aceptamos, nos transforma. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Entonces pasemos ahora a hablar de el cielo. Primero que todo hablemos de los diferentes cielos. Existe lo que se llama el primer cielo, aquel donde queda la atmósfera, las nubes, las aves, aquel que cuando vamos en el avión lo vemos. El segundo cielo es el espacio sideral, donde están los astros y las estrellas. Se dice que en este espacio habitan los ángeles de Dios, porque los ángeles de Satanás, ellos tienen sus moradas y están muy aparte de esta. Y también habla del tercer cielo. El tercer cielo es donde Dios tiene su dominio, su trono, desde allá donde ha gobernado en las diferentes dispensaciones que Él ha hecho. Y en la palabra se habla de la Nueva Jerusalén, segunda de Pedro 3 o 13, Isaías 65:17. La Nueva Jerusalén se va bajando de los cielos después de la gran tribulación de los... Y
se dice que los santos y los ángeles viven con ella. Debe ser un espectáculo maravilloso, un gran espectáculo. La Biblia también habla de cielos nuevos, tierra nueva, pero si los cielos van a ser cambiados, mudados, como lo dice el Salmo 102, o si los cielos van a ser cambiados, segunda de Pedro 3:10 dicen que van a ser mudados. Tenemos que esperar cuando estemos allá para saber. De todas maneras, el cielo no es un lugar mental. Tanto el infierno como el cielo son reales. En Apocalipsis 21, Juan en la visión vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto fue lo que vio Juan. Mi hermano, con esto termino la enseñanza y espero que les haya gustado. Y les pido excusa por cualquier error, pero tengan en cuenta que este es un tema muy árido y un tema que se debe enseñar. Demos gracias a Dios, que Dios lo bendiga y lo guarde. Amén.